llama la atención es los diferentes materiales, la diferencia entre volúmenes, tanto exterior como interior, pero principalmente en el exterior vemos distintas materializaciones, distintas escalas. Bueno, ya nos dijiste un poco la escala, cuál fue digamos que fue más alargada que un punto solo vertical, pero bueno, en el acceso vemos también un punto importante como rematando esa horizontalidad y ese cambio de materialidad. Contanos un poco por qué este cambio y estos materiales. Bueno, un poco también, el motivo de eso había otra cosa que no te conté, que esto debía planificarse en etapas y la verdad no sabíamos bien cuáles etapas íbamos a hacer y cuántas. Entonces se fragmentó en la mayor cantidad de situaciones posibles. El proyecto completo es de 24 habitaciones, ahora hay construidas 16. Y se han dividido las habitaciones en 4 módulos, una de 10 y 3 más de 6. Y después el espacio central, que era el que había que hacer necesariamente, ¿no? y el más caro aparte. Bueno, un poco el motivo de este cambio de escala era justamente digamos que las habitaciones tenían que ser un elemento que se pueda construir rápidamente, sin mayores complejidades técnicas y demás, y tener un lugar de llegada, un lugar de recepción y de eventos que, digamos, tenga una escala distinta, que sirva para recepción del hotel, para desayunador y también para poder alquilarlo a empresas para que vayan a hacer charlas o muestras extra del funcionamiento del hotel. Exactamente. Entonces, y digamos que era el lugar donde se podía gastar un poco más de dinero, entonces por eso se genera un hall con una escala hasta desproporcionada, porque digamos las dimensiones en planta no son muy grandes y tiene más altura que ancho por largo, por decirlo. Claro. Y se quería generar un poco esa tensión espacial que desfigure un poco ese lugar y que de alguna manera se entre por un lugar muy acotado, en ancho, y trate, mientras lo vas transcurriendo en el interior, vaya explotando hacia el patio, que es donde se genera el gran abra que buscábamos. Bueno, acá se pueden ver las habitaciones que miran hacia el patio, digamos, estamos parados en el centro del claustro y se puede observar lo que hablamos en el estudio de la apertura de las habitaciones hacia el patio y también se puede ver un poco el tema de la materialidad que hablábamos, donde se ve todo el anillo de hormigón que queda terminado una vez que se construye, y el contraste con el aluminio y la mampostería pintada, ¿no es cierto? Y se puede apreciar lo que decíamos, ¿no? La intención de que las habitaciones miren exclusivamente al lugar central, que es este jardín que se creó. ¿Cómo fue el tema de la obra? Si fue fluido, si fue complicado, trabado, si esto les perjudicó o no. Contame un poquito de eso. No, la verdad que fue una buena experiencia, porque ya te digo, la empresa por suerte era una empresa conocida, el representante técnico era un amigo del estudio, o sea que hubo muchas cosas que fuimos consensuando en la etapa de obra y por suerte salió muy bien. La etapa del hormigón, que es lo más, como decís, es lo más difícil, salió la verdad que muy bien, casi hasta más de lo que esperábamos, sobre todo teniendo en cuenta las tecnologías disponibles acá en la zona, que es bastante difícil. Así que la parte de hormigón, que era la que más miedo le teníamos, creo que es inclusive hasta la que mejor salió. Después la parte de mamposterías y terminaciones también muy bien, y otra de las partes por ahí más difíciles era la envolvente del techo, que tiene la particularidad de tener una doble pendiente. Entonces, desde el momento que hicimos el anteproyecto y los renders, estaba todo fenómeno. Cuando tuvimos que hacer los planos de obra y materializarlo, no lo podíamos llegar a entender, ¿viste? Entonces, porque era bastante difícil, al tener doble curvatura, digamos, doble pendiente, se hacía muy difícil ubicar los puntos de replanteo de cada columna, tenía que tener cada una a su altura y demás. Pero bueno, por suerte salió muy bien. Hubo que hacer una
una situación de dirección de obra muy intensiva, porque ya te digo, los planos para este tipo de cubiertas a veces son hasta escasos, entonces hubo que hacer mucho acompañamiento en el tema de la dirección de obra. Benefició mucho este diálogo con la empresa constructora, esta relación sí, básica donde fundamental, se pueda responder. Sí, es algo que no se logra casi nunca. Claro. Es muy difícil tener que se conjugue la situación económica de la constructora, el objetivo económico del propietario y las intenciones artísticas o como quiera llamarle de los arquitectos, ¿viste? Que siempre son situaciones en las cuales los intereses no confluyen normalmente. Entonces, por suerte fue una buena experiencia, fue una de las primeras obras que hicimos y de la que estamos bastante orgullosos porque ya te digo, pudimos llevarla lo mejor posible. Bueno, y en cuanto a los materiales, no se optó por materiales demasiado baratos, pero que sí tengan en el tiempo la menor cantidad de mantenimiento posible. Porque en los hoteles uno de los costos más grandes que tiene es justamente esto, el mantenimiento de la infraestructura. Entonces, un poco se optó por trabajar con plateas de hormigón, vigas de hormigón a la vista, losas de hormigón a la vista y después mamposterías de ladrillo hueco con revoque y pinturas plásticas que permiten que en el tiempo no tengas que volver a pintarlas cada 2 años. Tanto desgaste más en esta zona. Exacto, con los vientos y las fuertes soles que sí, tenemos, ¿no? Exactamente, viste las amplitudes térmicas tan grandes que hay, entonces un poco la intención era eso y a través del hormigón, que es un material de alta riqueza expresiva y que una vez que lo haces y queda bien, difícilmente tengas que volver a hacerle algo, se buscaba darle una personalidad fuerte también al hotel, ¿no es cierto? Cosa que también el trabajo de estos materiales hacía necesario la contratación de una empresa constructora con especialistas y demás. No lo puedes hacer con... Sí, de forma precaria, hay Exacto. que hacerla sí o sí de forma profesional. Requería un proceso productivo bastante profesional. Esto en el caso de las habitaciones. Bueno, acá podemos ver la conformación de la ambientación de las habitaciones, en donde se puede ver que la intención era traer hacia adentro de las habitaciones la materialización exterior. Entonces podemos ver cómo la pared de hormigón, del mismo modo que está terminada del lado de afuera, se termina del lado de adentro, conformando una situación particular adentro de la habitación, como es un material en bruto contrastado con la madera del piso y la madera de los muebles.